Sí, ¿cuánto te debo? Me avisa para... A su disposición. Ya, Para ok. Ya vamos a... compartir la pantalla. Positiva, sí, ya vamos a buscar. Lo que vendría siendo la carátula, que tengo ganas de contar algo a todos los muchachos participantes, aunque veo que cada vez son menos. ¿Serán tediosas las charlas mías? No. Por el trabajo de pronto van llegando poco a poco. Los Cuéntanos sábados, nomás. no trabajan de lunes a viernes, van a trabajar los sábados. Ahí estamos listos. Bueno, mira, quería hacer un comentario. Hoy me dan tanta vuelta en la cabeza cosas que realmente quiero que ustedes las sepan. Todo esto que está sucediendo en FIBA últimamente, ya les voy a contar algunos pormenores. Esto nace justamente de mi incorporación a la Confederación Panamericana de Baloncesto allá en el año 98. Y lógicamente lo traigo del proyecto que se implementó en mi país desde el año 85, o sea, prácticamente 13 años antes. En Argentina, nosotros primero creamos la figura del comisionado técnico. Luego, en todo el país. Y de esos campamentos salieron los instructores provinciales que tiene la Argentina, con aquella idea y filosofía, lógicamente, de que no podía todo el mundo venir a capacitarse a Buenos Aires, porque está a 1.100 kilómetros o 2.000 kilómetros de las diferentes provincias del país. En consecuencia, nosotros, con un grupo de compañeros, lógicamente, en Argentina implementamos primero la incorporación, como dije anteriormente, el comisionado técnico y luego los instructores provinciales para árbitros. Y entonces teníamos un brazo extendido en cada uno de esas provincias. Cosa de que ese señor que había tomado un entrenamiento con nosotros, los más veteranos, y que le habíamos dado una serie de instrucciones e indicaciones, se encargara de la capacitación de los árbitros en la provincia, que lo hacía mucho más fácil, mucho más práctico y a menor costo. Y todo esto, evidentemente, dio excelentes resultados en el país. Cuando yo hablo del secreto del éxito del arbitraje en el baloncesto, estoy hablando con conocimiento de causa. En el año, y Luis Cedeño, que está por ahí, seguramente va a poder dar fe de lo que yo estoy diciendo, lo que voy a decir, que cuando yo llego a la Copaba, implemento exactamente el mismo sistema en América. Inclusive la FIBA, en aquel momento, no tenía ni comisionado técnico, ni delegados técnicos, ni estas cosas que hay ahora en instructores nacionales o instructores FIBA, instructores en 3 diferentes niveles. No tenía nada. Nada. Y cuando nosotros lo comenzamos a aplicar en América, la FIBA lo comenzó a aplicar en el mundo. Una pequeña anécdota. En el año 2000, cuando la FIBA me nomina como segundo delegado técnico de los Juegos Olímpicos en Sydney, yo llego ahí y Lugo me dice, bueno, Alberto, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece que deberíamos hacer? Y le digo, mira, yo, en mi experiencia, y que me ha dado en América, es que antes de cada torneo debemos tener una reunión con los árbitros, donde tenemos que hablar de 3 o 4 temas, no muy largas, no más de 1 hora.
pero debemos decirles a ellos cuál es nuestra idea de lo que queremos para este torneo. Eso se empezó a hacer en Copava allá por el año 2000, antes de Sydney. Y evidentemente había dado muy buenos resultados. El arbitraje de América se superó una barbaridad a nivel sudamericano, a nivel general de América, Centroamérica y el Caribe, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque teníamos un criterio, teníamos una actividad en la que reforzábamos a los árbitros la confianza que depositábamos en ellos para que el torneo fuera lo mejor que mejor. Lugo en el año 2000 me dijo, no, Alberto, porque cada uno que viene, él conocía a todo el mundo, vienen de Asia, vienen de África, árbitros que realmente no tienen las capacidades porque no tienen las competencias que tenemos en Europa o que tenemos en América o que tú tienes en América. Decía, entonces esto podría variar, podría afectar en lugar de beneficiar. Ok, eso fue el año 2000. En el 2002 pasa más o menos lo mismo, me designan segundo delegado técnico en la Copa del Mundo en Indianápolis y por supuesto Lugo no me pregunta nada, yo no le digo absolutamente nada y el torneo corre, punto. En el 2004 la cosa se complica porque Lugo se encuentra con un grupo de árbitros europeos que no estaban a la altura de lo que él pretendía para los Juegos Olímpicos de Atenas. Y entonces me dice que los árbitros de América iban a tener que tener la tremenda responsabilidad de conducir prácticamente todos los juegos más importantes que hubieran en el torneo. Y entonces me pide que yo hable con los árbitros de América. Lógicamente, a quien le quieren dar un pedazo de bofe al gato. Eso fue lo que pasó conmigo. Me dijo, Alberto, habla, y yo hablé, ¿viste? Y hablé, y los árbitros de América fueron un excelente equipo en partidos difíciles, inclusive perdiendo el local, Grecia. Y evidentemente, al otro año ya mismo, en 2005, ya la FIBA nombra delegados supervisores de árbitros, creo que se llamó en esa primera instancia, en el 2005. Y a partir de ahí, digamos, está todo lo que ustedes conocen hoy. Todo lo que hay hoy. Hay comisionados técnicos, hay delegados técnicos, hay instructores de árbitros en los 3 niveles, hay un montón de cosas. En el caso específico de los árbitros, pues yo les nombro los árbitros, pero también hubo con los entrenadores y hubo con las federaciones nacionales, o sea, hubieron muchas cosas, muchos cambios en mi gestión en la Confederación Panamericana de Básquetbol y luego FIBA América, FIBA en América. O sea, quería decirles esto porque ustedes habrán sacado deducciones, dice el secreto del éxito del arbitraje en el baloncesto. ¿Qué carajo sabe este viejo choto de esto? ¿De dónde habrá sacado ese nombre? Y para colmo veo que ustedes llaman el gran Alberto García en el póster ese que han puesto ahí. Y yo digo, bueno, estos deben creerse que yo soy, Gardel Pérez de los guitarristas. Pues no, pero sí tuve mucho que ver en los cambios que FIBA introdujo en el mundo entero y al día de hoy. Y como les dije en la primera charla, pues yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero evidentemente que ha progresado muchísimo el arbitraje, que se ha profesionalizado el arbitraje, que se le ha dado en FIBA mucho más importancia al arbitraje, es una realidad. Y eso ha sucedido en los últimos 4 o 5 años. Así que inclusive después que yo me fui. Pero perfecto, estoy totalmente de acuerdo con él. Nada, simplemente quería darles como introducción. Hoy tenemos una charla que es un poquito larga. Voy a tratar de que no sea tan larga para que Otilio no se quede dormido. Y ahora les pido que me pase ya la primera imagen de la presentación. Yo creo que el acento está mal en la palabra espíritu y debería estar en la I, no en la U, porque se lee espíritu. Pero bueno,
errar es humano, perdonar es divino, y yo voy a echarme la culpa a mí, creo que a mí se me pasó eso. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Dijo Otilio, de contacto. Sí, vamos a hablar de contacto, claro que sí. Y puedes pasar la siguiente imagen si quieres. Pero vamos a hablar de contacto en función de los tres elementos importantes que tenemos para estas charlas, que empezó el primer día y que siguió el segundo y que hoy en el tercero no hay ningún tipo de excepción. Hemos hecho el trabajo o hemos dividido el trabajo en las cosas más importantes que suceden y que de los árbitros tenemos que tomar decisiones. Puedes pasar la siguiente imagen, Otilio. Entonces voy a hablar un poquito de estos tres aspectos que hemos hablado bastante. El espíritu de la regla no es otra cosa que el por qué está la regla, para qué está la regla. ¿Por qué los contactos deben sancionarse y por qué no deben sancionarse? Y siempre en la aplicación de los principios de ventaja y desventaja. Esto es fundamental para que el juego se desarrolle como corresponde, fluya, sea un juego vistoso, sea un juego atrayente para espectadores, un juego en que los jugadores se sientan bien, fundamentalmente porque van a rendir el doble. Y entonces, como el básquetbol no es un juego exento de contacto, lo primero que yo le voy a decir a ustedes es que el contacto no es foul. El simple hecho de que haya un contacto en el campo de juego no significa que haya un foul. Y esto se lo digo claramente así, miren, empieza un partido, ustedes están viendo un partido, están arbitrando un partido, y empieza ese partido. En la primera acción del juego, mínimo hay 3 contactos, mínimo. El de los guards, el de los bases, el de los pivots, o postes, o como se le llame. Mínimo, hay 3, 4 contactos. ¿Esos contactos son foul? No, no son foul. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ventaja y desventaja. Cuando un contacto se produce, lo que el árbitro tiene que ver no es la acción, sino la consecuencia de la acción. O sea, no tiene que ver el contacto en sí mismo, sino lo que produce ese contacto. Si ese contacto produce una ventaja o pone en desventaja al oponente, entonces sí debe ser pitado. Caso contrario, no. Caso contrario, no. ¿Cuántas veces ustedes han visto, ha sonado un silbato y los jugadores se han dado vuelta a todo a mirar? ¿Qué pasó? ¿Qué carajo cobró este? Inclusive el jugador que ha sido favorecido con la falta ni se dio cuenta que habían cobrado una falta a favor de él. Esto es por qué es esto al contacto. No se olviden que para llegar al día del partido los jugadores entrenaron 5, 6, 8 veces. Y en los entrenamientos los contactos son tremendos. Y si no, pregúntenle a los entrenadores. Los entrenadores le van a decir, claro que se juega con muchos contactos en los entrenamientos. Inclusive cuando yo jugaba, miren que le estoy hablando de 1810, antes que se fundaran los países. El entrenador mío me decía, Alberto, tenemos que entrenar fuerte porque después el día del partido, si viene un árbitro que te pita mucho, tú puedes ir para atrás. Pero si viene un árbitro que no te pita mucho, nunca vas a poder ir para adelante. Porque no estás acostumbrado, porque no lo has entrenado. Entonces, con los entrenamientos hay que matarse. Y esto, la tarea más difícil de un entrenador es actuar de árbitro en los partiditos de entrenamiento. Y si no, pregúntenle a los entrenadores, no me pregunten a mí. Y si hay algún entrenador aquí, tiene la palabra. El problema más serio, digamos, del entrenador en los entrenamientos es arbitrar el partidito para los 5 o 10 minutos que juegan luego del entrenamiento. O sea, ninguna duda que el contacto
es lo más importante. Hablamos de violaciones los otros días y dijimos que era muy importante. Violaciones menores no se pitan, si no hay ventaja o desventaja, y dimos varios ejemplos. Hoy vamos a hacer exactamente lo mismo con contacto y vamos a hablar específicamente de lo que a mí me parece que es lo más importante. Y podemos pasar, Otilio, a la siguiente imagen. Tocar al oponente con las manos y brazos. Bien, esto es normal. Si a mí se me viene encima un jugador, atacante, yo soy defensor, ¿a qué? Yo me voy a poner como la Caperucita Roja ahí con la manito así. No, yo lo voy a agarrar, lo voy a poner la mano mía o le voy a poner el brazo mío. En consecuencia, el simple hecho de tocar al oponente con las manos y los brazos no significa que haya un foul. Miren, primera jugada del partido, salto inicial. La pelota va al base de un equipo, el equipo A. Y el base del equipo B, que lo va a controlar, ahí lo tiene marcado. Y lo primero que hace es poner la mano en la cintura. Y ahí empieza el primer contacto. Porque eso lo entrenan así los jugadores. Es muy difícil mantener un jugador defensivo sin el uso de sus manos. Y eso no significa que sea foul. Va a pasar a ser foul cuando ustedes interpreten que esa mano puesta en la cintura del jugador impide la libertad de movimiento de ese jugador. Si ese jugador quiere ir a la esquina y llega, el hecho de tener la mano en la cintura no significa absolutamente nada. Pero si el jugador no puede llegar a la esquina, es porque alguien lo está sujetando, lo está apretando, lo está llevando para otro lado, y eso sí puede ser un foul. Fíjense lo que les digo, puede ser un foul. Todavía ni siquiera es foul. Va a ser un foul dependiendo de la ventaja, la desventaja y la interpretación de ustedes. Y por esa razón es tan importante conocer el juego. ¿Se acuerdan que en la primera charla yo les decía que una de las cosas importantes de los árbitros era conocer el juego? El espíritu del juego, la filosofía del juego, el juego propiamente dicho. ¿A dónde iba? Ok, esto es. O sea, partiendo de la base de que hay un contacto, inclusive ustedes utilizan el arbitraje preventivo. Yo les dije, yo terminaba un partido ronco y era mejor que terminar ronco que terminar cansado. Porque evidentemente lo que tenemos que tratar cuando arbitramos es de sancionar la menor cantidad de infracciones o violaciones posibles. Y si nosotros podemos advertir que haya una violación, por ejemplo, en este caso que les estoy marcando del famoso jugador que, digamos, que le toca la cintura al otro y que al otro no le gusta, que hace con la mano así para sacarse la mano. Por ejemplo, puso la mano el jugador defensor, el atacante se la saca de un manotón. Ok, perfecto. Esto no es foul, ni del defensor ni del atacante. Por más que el otro le haya sacado la mano fuertemente. No, no es foul. Pero aquí comienza nuestro trabajo. Al defensor. Si el defensor vuelve a usar la mano y el atacante le vuelve a sacar la mano, ¡pip! Foul del defensor, porque es el defensor el que lo toca. Y ya sabemos que al jugador atacante no le gusta que lo toquen en la cintura. Ahora, cuando el juego vaya para allá y a él se le ocurra tocar en la cintura a su oponente, ahí es foul inmediatamente otra vez. O sea, nosotros vamos a hacer nuestro arbitraje en función de lo que los jugadores nos están indicando que les molesta o no les molesta. Lo mismo pasa con los pivots. Cuando llegan ahí a la base, que algunos cuando los tocan en la espalda se tiran hacia adelante como simulando que los están empujando. O sea, no le gusta que lo toquen en la espalda. Ok, no le gusta que lo toquen en la espalda, no lo vamos a permitir, pero tampoco le vamos a permitir a él que lo toquen en la espalda a su oponente. O sea, los jugadores son los que más o menos nos van indicando a nosotros
con respecto a los contactos qué es lo que les puede gustar o no les gusta. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo por el cual no se toca al oponente que se lo está mirando, que uno lo tiene enfrente? No le podemos poner la mano. ¿Cuál es el motivo? El motivo es muy simple, o sea, es que impida la libertad de movimientos del atacante y que lo lleve a un lugar donde el atacante no quería ir. Él quería ir a otro lugar. Y en consecuencia ahí, arbitraje preventivo y foul. Tocar al oponente con los brazos. Es normal tocar al oponente con los brazos. Yo le voy a tocar con el brazo, lo voy a parar con el brazo. Y bueno, ¿será foul? No. En principio no. Va a ser foul cuando usted interprete si ese contacto ha puesto en desventaja al equipo oponente o ha tomado una ventaja al equipo que efectuó el contacto. Lógicamente, a menos que haya violencia, que cuando haya violencia, ya lo vamos a hablar también, evidentemente la cosa tiene que cambiar. No se puede empujar violentamente o con fuerza demasiado excesiva. Pero tocar al oponente con las manos y con los brazos está permitido, es legal. Y si no, pónganse a ver los juegos y me van a decir que tengo razón. Pasamos a la siguiente imagen. Situación de rebote. Esto es tremendamente importante. ¿Por qué es tremendamente importante? Porque dependiendo del rebote es que tenemos el balón nosotros, tenemos posibilidad de convertir una canasta. Si el balón no lo tenemos nosotros, la posibilidad de obtener una canasta la tiene el otro equipo. Y yo he dirigido 30 años y arbitrado, 30 años y lógicamente, y yo nunca vi, inclusive he visto cosas, digamos, se premia a los jugadores que tienen mejor promedio de rebote en un partido. Y si no, ¿para qué jugaba el baloncesto Dennis Rodman, por ejemplo? Que muchos de ustedes lo deben conocer. A ese le pagaban, era porque tenía 16 rebotes por partido. Y de los 16, 12 eran ofensivos. Pero yo nunca vi a un jugador que fuera a buscar un rebote, ¿no es cierto?, que le tocara en el hombro al jugador defensivo y le dijera, ¿me permite pasar que vengo a buscar la pelota? Y el otro decirle, sí, pase, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en una situación de rebote? Un defensor que va a tratar de bloquear, que va a poner los brazos ahí. Y un atacante que va a tratar de empujar, de sacarlo de ahí, para obtener el control. ¿Y esto es foul? No. En principio, no. Es juego normal en el baloncesto. En consecuencia, el rebote es muy importante. Y los árbitros, mala costumbre de mi época, hoy creo que sigue igual, es que los árbitros generalmente tienen, especialmente el líder en esta situación, que tiene tremenda responsabilidad en la parte baja, en la búsqueda del rebote, generalmente mirando para arriba si se convierte o no se convierte la canasta. Y a veces se pierde lo que está abajo, que es su mayor responsabilidad. O sea, lo he visto 1000 veces, me ha pasado, etcétera, etcétera, lo he seguido viendo. O sea que la situación de rebote es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a obtener el control del balón. Y como vamos a obtener el control del balón, pues tenemos la gran posibilidad de convertir una canasta, ya sea jugador defensivo o jugador ofensivo. Inclusive, miren lo que les digo, hay un jugador, hay un balón en el aire, hay un balón en el aire. Entonces viene el lanzamiento y viene el jugador, compañero, el que lanza el balón y empuja levemente, o sea, no empuja tan fuerte como tirarlo a las gradas, ¿no es cierto? Empuja levemente para buscar una posición para obtener ese rebote. Y la pelota viene en el aire y pega en el aro y va para cuenta. Y si
la pelota pega en el aro y va hacia el mismo lado donde el jugador empujó, y el rebote lo obtiene el jugador defensivo, también el contacto puede pasar de largo. No es necesario pitarlo. Ahora, si cuando esto sucede, la pelota pega en el aro y el rebote lo obtiene el que empujó, ahí estamos ante la presencia de ventaja, Si puedes poner la siguiente imagen, creo que viene esa palabrita, o otra cosa, no sé. O sea, si tenemos, no, perdón, pero ponelo lo otro, Tilio, también. O sea, ¿qué es lo que sucede con esa situación? No, perdón, no hay acto, no está la ventaja de ventaja ahí. No, ok, está bien. Déjalo como estaba. Está bien, ahí no. Entonces, si se produce una ventaja y obtiene el control del balón luego del rebote, el jugador que empujó, ahí estamos ante la presencia de un foul. Y usted, fíjese lo que le digo, no tenga temor en pitar el foul un segundo después de que suceda. Es preferible esperar a pitar que pitar algo que no debió pitar. Y ya lo vamos a ver. Si hay ventaja, entonces foul. Si no hay ventaja, no es foul. Y usted decide si lo va a pitar. Y le pueden decir que lo pitó un poquito tarde. Sí, lo pité un poquito tarde. ¿Y qué? Porque estoy tratando de ver si realmente se obtiene o no se obtiene una ventaja. Si no se obtiene una ventaja, el juego sigue. Si no se pone en desventaja, el juego sigue. ¿Y quiénes son los responsables de que esto suceda? Nosotros, señores. Nosotros, los árbitros. Nosotros tenemos la responsabilidad de conducir el juego. Y si nos metemos esta filosofía, esta idea en la cabeza, y si nosotros vamos y actuamos de esa manera, este partido, el otro partido, todos los que nos toque arbitrar, que nos designen para arbitrar, tengan la plena seguridad que ustedes están en la puerta del éxito en el arbitraje. Solamente tienen que tener mucha consistencia, tienen que tener mucho trabajo, mucha concentración desde antes de empezar el partido. ¿Se recuerdan que yo les decía que los partidos se empezaban a arbitrar antes de empezar? Sí, se empiezan a arbitrar antes de empezar. Con el conocimiento de los jugadores, con la charla prepartido, con la entrada en calor del árbitro. Todo eso comienza antes. Cuando usted ingresa al campo de juego todo transpirado, usted ya arbitró el partido. La primera parte del partido ya la arbitró, que es su propia concentración, su propia actitud hacia el juego. Que apenas comience el partido, usted va seguramente a tomar la mejor decisión. Ya sea para pitar o ya sea para no pitar. Pero porque usted viene preparado desde antes de que la pelota vaya para arriba. Vuelvo y reitero, no necesariamente es un foul, un contacto, un empujón, o tocar la mano o tocar los brazos. No necesariamente es foul. Métanse eso en la cabeza. ¿Va a ser foul? Depende de lo que vaya a pasar. Entonces ahora opinen. Perdón, pensaba que estaba la palabra ventaja y desventaja también aquí. Acto de lanzamiento. Hello. No sé si estoy en línea todavía. Sí, profesor, todo bien, siga nomás. Ok, porque no sé qué me pasó aquí y se metió otra cosa. Acto de lanzamiento. O sea, todos sabemos, digamos, cuáles son las premisas fundamentales de un jugador en el acto de lanzamiento. Pero ahora estamos hablando de contacto. Y estamos hablando de determinar si el jugador ya inició el acto de lanzamiento o no. Vamos a poner
una cosa específica, nada más, para poder darnos cuenta de esto. ¿Cuál es el motivo por el cual un foul a un jugador que está en el acto de lanzamiento tiene diferente penalidad con relación al mismo foul a un jugador que no está en el acto de lanzamiento? Aquí es donde tenemos el espíritu de la regla. Un jugador que está en el acto de lanzamiento al cesto, si convierte el gol vale, si no convierte tiene tiros libres. Un jugador que no está en el acto de lanzamiento no tiene tiros libres a menos que el equipo tenga más de 4 faltas. Y le puedo decir por qué razón hay 4 faltas. Le puedo decir por qué razón está esta situación del acto de lanzamiento. ¿Por qué? Porque el espíritu de la regla, el espíritu del juego, lo que quiere es que hayan puntos, que hayan goles, porque esa es la esencia del baloncesto. Convertir goles en la canasta del equipo contrario. Creo que eso estaba en el artículo número 1, hace 1000 años. No sé si sigue ahí, Luis. Si no sigue ahí, el objetivo del equipo sigue por ahí. Bueno, ok. Ese es el fin, convertir en la cesta del oponente, el canasto del oponente. O sea, este es el espíritu. Por esa razón, al que quiere convertir, no hay que tocarlo, no hay que hacerle foul. Si le hace foul, vamos a tener 2 tiros libres. O va a tener válida la canasta y un tiro libre adicional. Miren la penalidad, miren la diferencia. Uno saca lateral y el otro vale el gol y tira un tiro libre adicional. O sea, estamos protegiendo al jugador, o la regla está protegiendo, el espíritu de la regla está protegiendo al jugador que intenta hacer una canasta. En consecuencia, usted tiene ahora el paso cero famoso, que existió siempre, pero que bueno, lo que yo les dije los otros días, lo difícil que es determinar cuál es el pie pivot. Olvídense de eso. Mire, si hay una situación de foul a un jugador que está iniciando un acto de lanzamiento o no, porque a veces los jugadores son tan buenos y practican tanto, horas y horas semanales, para llegar al juego, que son capaces de hasta inventar cosas. Son excelentes actores y aunque sea un full que no está en el acto de lanzamiento al cesto, ellos van a tratar de engañarlo a usted y tirar al cesto. ¿O no lo han visto eso? Claro que lo han visto. Entonces, usted no se tiene que dejar engañar, pero tiene 2 cosas fundamentales que yo se las voy a decir ahora. Primero, si usted está seguro que usted pita el foul porque el foul pasa a ser foul, digamos, porque el contacto pasa a ser foul, porque no todos los contactos pasan a ser foul, ya lo hablamos. Pero usted está seguro que el contacto pasa a ser foul. Puta, ya les voy a contar en el año 2002, creo que fue. Ahora, después que termine con esto. Ustedes tienen el acto, digamos, de lanzamiento. Y ustedes tocan pito, porque es foul. Y ustedes están seguros que el jugador no había iniciado el acto de lanzamiento. La regla especifica bien cuándo se inicia el acto. Pero ustedes están seguros que no lo había iniciado. Ustedes pitan foul y dicen lateral o final o como sea. No hay tiro. No hay acto de lanzamiento. Perfecto. Si ustedes pitan foul y ustedes están seguros que se inició el acto de lanzamiento, 2 tiros libres o 3 tiros libres. O vale y un tiro libre adicional. Ahora, si ustedes no están seguros, vamos a suponer, hay un foul y ustedes pitan. Y el jugador medio como que intenta, sigue y tira. Pero ustedes no están muy seguros de que haya sido antes o que haya sido después. O sea, que el jugador no haya iniciado el acto o que el jugador haya iniciado el acto. Ustedes no están muy seguros de eso. Pitan el foul, ¿qué harían? Fácil. Aplicar el espíritu de la regla. 2 tiros libres.
Entonces, si usted conoce el espíritu de la regla, si usted conoce por qué existe la diferencia entre hacer un foul al que no tira y hacer un foul al que está tratando de tirar, pues, muchachos, es muy simple. ¿Están seguros? Pitan que no. ¿Están seguros? Pitan que sí. No están muy seguros y tienen que pitar. Pitan y le dan el favor al espíritu de la regla, al espíritu que persigue la FIBA, el juego, que es que haya mayor cantidad de puntos. Y entonces, valdrá la canasta, habrá un tiro libre adicional, o habrán 2 tiros libres, o habrán 3 tiros libres. Esa decisión es tuya. Pero fundamentalmente la tenés que tener metida aquí adentro. En la medida que ustedes tengan todo esto metido ahí adentro y lo apliquen taxativamente, teniendo en consideración el espíritu de la regla y el principio de ventaja y desventaja, olvídense, ustedes van a ser los mejores árbitros del mundo y sus alrededores. No tengan ninguna duda que eso puede suceder. Por esa razón es que hay árbitros, digamos, bueno, no por esa razón. Hay árbitros que llegan, algunos llegan porque llegan y algunos llegan porque realmente hacen los méritos para llegar. Muchas veces esto también sucede. Lamentablemente es así. Y yo lo he vivido, así que a mí no me digan. Yo fui a una clínica, me acuerdo, en Barbados, creo que era. Fui con el instructor de Fred Horgan de Canadá, hace ya muchísimos años de esto. Se presentaron como, no sé, 45 candidatos de países del área del Caribe donde no hay baloncesto. Y habían 45 candidatos a FIBA. El 99% de los candidatos no tenían la más puta idea de lo que era el arbitraje. Y así se lo dije en mi inglés bastante burdo a Fred Horgan, que todavía en los últimos tiempos se reía y se acordaba de eso que yo le dije. Porque realmente presentaron unos candidatos malísimos. Pero ¿qué pasaba? Habían organizado una clínica, habían hecho unos costos, habían hecho unos gastos. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? Y por lo menos, al menos malo, le damos la licencia. No sé si me expliqué yo. Esto lo hice yo. Lo han hecho todo el mundo, pero yo les digo a ustedes, lo he hecho yo. Porque en el Caribe, digamos, o vas a Asia y te encuentras con ese tipo de problema, digamos, evidentemente es mejor tener un árbitro FIBA en algún lugar que a lo mejor algún día tenga la posibilidad de progresar que no tener a nadie. Entonces, viste, utilizando ese criterio muchas veces hay carnet FIBA en el pecho y que ustedes ven que no pueden tener el carnet FIBA ni en el culo, lo tienen que tener en ningún lado. O sea, pero bueno, esto es así. Es así y va a seguir siendo así. Yo no tengo dudas de eso. Bien, Otilio, deja de hablar huevada y sigamos con la... Bien, esto es parte de la filosofía del juego, parte de la filosofía, digamos, del arbitraje. Creo que es una cortina. Una cortina es un movimiento que hace un equipo para tratar de evitar, por ejemplo, acá el número 6 está tratando de que el número 2 se libere de su marca. Y entonces va a ser una cortina. Y el jugador que va a ser cortinado quiere evitar esa cortina. Entonces aquí hay una serie de movimientos. La pierna derecha del número 6, el brazo del número 9,
O sea, aquí hay una serie de movimientos que usted tiene que evaluar. Porque la cortina es tremendamente... Fíjense lo que dice el reglamento. A ver, Luis, presta mucha atención, por favor. No te va a quedar dormido como Tilio. Estamos listos. Digamos, para que un jugador pueda ser cortinado, tiene que estar totalmente detenido. Bien, traten de ver algún partido en que encuentren un jugador detenido. Si ustedes encuentran a un jugador que no se está moviendo, usted mándenme una carta certificada con el video del juego. Los jugadores se mueven permanentemente, nunca están parados. Entonces, si a mí me vienen a cortinar, yo voy a tratar de evitar la cortina y me voy a mover. No va a haber manera. Y va a haber un contacto. ¿Y esto es foul? No, todavía no. En este momento no. Esto que está pasando ahí todavía no es foul. Digamos, pasa de casualidad porque Hugo encontró esta fotografía que le dije que tratara de buscar una fotografía que se refiriera a esto. Pero en este momento todavía no hay foul. Si este jugador, el número 2, logra pasar, que el número 6 haya puesto la pierna, que el número 9 haya puesto el brazo para tratar de abrirse, para tratar de poder pasar, si el número 2 pasa, lo demás al olvido. Entonces usted sí conoce el juego. Entonces usted sí conoce la filosofía. Entonces sí usted conoce cada una de las reglas. No tiene necesidad de pitar. Lógicamente, si el 2 termina en el piso, porque el 9 lo tocó levemente, pero como está en el movimiento, el tipo se cayó, pues es foul. ¿Por qué? Y porque fue un foulcito de mierda, un foulcito chiquito, pero lo puso en desventaja. Entonces, si usted sabe cuál es el objetivo de la cortina, cuál es el objetivo de salirse de la cortina, o usted le va a decir a un jugador, mire, una cosa simple, yo voy a cortinar, y me pongo así, o me pongo así, o me pongo así, o me pongo de cualquier manera, y voy a cortinar, y cortino a un jugador. Y ese jugador, como en este caso el 9, se quiere salir de la cortina, y el 6 no hace nada, se queda quietito, paradito aquí, el entrenador lo mata. O sea, el 6 tiene que meterle la rodilla al 9. Y lo va a hacer. Pero todavía no es foul. Va a ser foul si usted interpreta que ha habido una ventaja. O se ha puesto en desventaja al oponente. Si el 9 no puede seguir al 2 por culpa de esa rodilla, en consecuencia el foul va a ser del 6. Pero usted tiene que esperar a que eso suceda. Usted no tiene que apurarse a pitar como pasa hoy, que Dios me bendiga porque me enfermo de ver tantas pelotudeces pitándose en los juegos más importantes del baloncesto profesional. Pero bueno, ya está, listo, pasemos a la otra imagen. Es que aquí me quedé a tomar un poco de agua. Esto es más o menos de lo que estábamos hablando con el tema de la cortina. Los movimientos normales del cuerpo no son estatuas, más allá de que tenemos los cilindros y toda la historieta esa de los cilindros, que creo que lo vamos a ver ahora. Es normal que el jugador intente hacer algo con su cuerpo o con sus piernas o con sus brazos para evitar que el otro jugador... Miren, el bracito del número 2 también. El bracito del número 2 también está ahí, atento y expectante de lo que pueda hacer el 9 como para sujetarlo con ese brazo también. O sea que
que los movimientos normales de los jugadores son movimientos normales que usted tiene que saber que son normales. Y en esta situación de cortina siempre normalmente sucede ese tipo de situación, ya sea con las piernas, con la rodilla, con la parte baja, con la parte alta. Ahí en este caso, Chandler evidentemente no tiene problemas con Tony Parker, porque Tony Parker es petizo y Chandler es un monstruoso de alto, ¿no es cierto? Pero si no, le estaría poniendo el codo en la cabeza, con seguridad. Entonces, nosotros tenemos que saber lo que son movimientos normales en el juego de baloncesto producido por los jugadores. Y lógicamente cuando eso se salga de ahí, pues entonces sí tenemos que tener en cuenta que un contacto puede estar sucediendo que sea foul. Pero para eso tenemos que esperar el resultado. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Estoy tratando de apurarme porque ya estamos en la hora y empujar a un oponente. Empujar a un oponente, ya sea con los brazos, ya sea con la mano, no necesariamente es un foul. Y aquí volvemos otra vez a lo anterior. Movimiento normal. Es normal que un jugador trate de empujar. Y es normal que el jugador empuje para atrás. Y si no, eso lo vemos en la jugada de poste. No sé qué es lo que sigue ahora, Odilio, en la próxima imagen. El uso de las piernas. Exactamente. Todo esto está, digamos, metido en el mismo paquete de problemas que usted tiene que entender. El uso de las piernas o rodillas es normal. Es normal que el jugador intente, digamos, parar al jugador cuando va a suceder una cortina. Es normal. Y cuando hablemos más adelante, en la próxima charla, creo, del tema de conducta y ese tipo de otras cosas que van a suceder, vamos a hablar exactamente justamente de esto también, del uso de las piernas o las rodillas, ya sea en forma intencionada o si es un juego normal dentro del básquetbol. El empujón o el empujar a un oponente, lo hablábamos recién en la situación de rebote, pues no necesariamente es un foul. Está permitido. Va a pasar a ser un foul cuando usted entienda que se ha obtenido una ventaja o que se ha puesto en desventaja. Y lógicamente yo no estoy hablando en este momento, en esta charla, de la violencia, etcétera, etcétera, del uso de fuerza desmedida, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a hablar quizás en la próxima charla o en el siguiente slide, etcétera, etcétera. O sea, pero en este momento lo que yo les estoy diciendo es que todo esto, este paquete de cosas, cortinas, movimiento normal, empujar al oponente o el uso de las piernas o las rodillas, es todo dentro del juego y es juego normal en el baloncesto. Y solamente puede llegar a pasar a ser foul, vuelvo y repito, cuando se ponga en desventaja o se obtenga una ventaja. Por esa razón, usted, compañero árbitro, amigo, debe entender que su trabajo es tremendamente importante en el juego y que usted tiene exactamente la misma oportunidad que tiene el otro que está sentado al lado suyo o que está en la casa del vecino. Todos los árbitros tenemos la misma oportunidad de alcanzar el éxito en el arbitraje. Solamente tenemos que concientizarnos y tener una consistencia en la aplicación de nuestros criterios, que lógicamente en principio pueden ser criterios individuales, pero esta charla que organiza la Federación y los árbitros del Ecuador, esta charla es justamente para eso, para unificar los criterios entre ustedes, para que hablen un solo idioma
lógicamente que el día de mañana uno va a sobresalir sobre el otro. Claro que sí, claro que va a suceder. Porque uno va a tener, digamos, la actitud y va a tener la consistencia y la concentración un poquito mayor o más elevada que el otro. Eso puede llegar a suceder. Pero usted tiene que saber que usted también lo puede hacer, que usted puede ser ese que tenga la concentración más elevada que el otro. En consecuencia, no se olviden que cada partido que ustedes van a arbitrar tienen que aplicar un solo criterio, ese criterio suyo, unificado en usted mismo, pero también unificado en sus compañeros. Porque generalmente, como somos 2 o 3 árbitros, no puede ser que estemos en un partido, uno pitando con un criterio y el otro pitando con otro criterio. Porque los entrenadores se cansan de decir que lo que más les afecta de los árbitros es la disparidad de criterios que tienen. Desde que yo era chiquito que dicen eso y lo siguen diciendo todavía. Y es cierto en gran medida. Es cierto en gran medida que hay árbitros que son, por supuesto, mejores que otros y por esa razón pues hay una diferencia de criterios en la aplicación de las reglas. O especialmente de este asunto de los contactos, que es lo más tremendo que hay, ¿no? Los contactos y las violaciones es lo más importante que hay en un juego. Bueno, yo creo que terminamos, ¿o no? Otilio, no me digas que queda otra más. Te dije que no me lo dijera. Bueno, puedes poner las 3 imágenes, por favor. Así lo hago más rápido. Bien, yo creo que del uso de los brazos ya hablamos, esto no necesito seguir hablando, de empujar también hablamos. Ahora lo que vamos a hablar es del cilindro. Los jugadores son cilindros en el campo de juego. Eso está especificado claramente en las reglas, etcétera, etcétera. La posición de los brazos, las caderas, un poquito abiertas las piernas, bla, 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 bla. Es una posición normal y ese es el cilindro de un jugador. Inclusive con las manos adelante de su cuerpo. O sea, sabemos lo que es. Ahora, estos cilindros se mueven de manera diferente. Se mueven de manera diferente. Va moviendo partes de su cuerpo para poder moverse. Estos cilindros no se mueven como cilindros, se mueven como seres humanos. Y los seres humanos, digamos, para avanzar tenemos que tirar la cabeza hacia adelante y las piernas hacia atrás. Si no, no podemos empezar a correr. O ustedes corren con las piernas y con la cabeza levantada. O sea que los cuerpos y los cilindros tienen una serie de especial movimientos. Aquí lo que yo puedo hablar con respecto a este tema es que los cilindros tienen derechos y tienen obligaciones. Y decirles a ustedes que un jugador, por ejemplo, que se ve muchísimas veces, ¿no es cierto?, que se mete en el cilindro del oponente y el oponente, digamos, lo saca de su cilindro, evidentemente estamos ante la presencia de un contacto personal, que puede ser FAU y puede no ser FAU. Eso lo va a determinar usted. Mire, yo no he visto nunca a un entrenador arbitrando un juego de baloncesto profesional. Y tampoco he visto a un jugador arbitrando un juego de baloncesto profesional. Y tampoco inclusive de categorías menores. Somos nosotros los árbitros los que arbitramos y los que tenemos la autoridad y tenemos el poder cuando hablamos en la primera charla de esta situación. Nosotros tenemos la autoridad absoluta y total otorgada por el reglamento que la FIBA dijo. Árbitro, usted, Alba Cecilia, que anda por ahí el nombre, Alba Cecilia, usted es la que manda hoy aquí. Eso lo dice la regla y lo dice la FIBA. Mire el poder que tiene usted. Y si usted, evidentemente, no controla ese juego, si usted no entiende la filosofía del juego, si usted no conoce el espíritu de las reglas y si usted no tiene la concentración suficiente para aplicarlo y ponerlo en práctica, evidentemente usted no debería estar. Pero como usted está,
Entonces usted tiene que utilizar todas esas herramientas. No solo las herramientas que les estoy dando yo, las herramientas que han recibido de muchos años de los instructores ahí en su país. Yo estoy seguro que, claro, también estoy seguro que no mucha gente habla de la manera que hablo yo, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. De todas maneras, no le van a enseñar una cosa diferente. Se lo van a enseñar de otra manera, pero no diferente. El contacto por sí mismo no es foul. La violación menor que no tiene efecto en el juego no se pita. El contacto, si no se obtiene una ventaja o no pasa una desventaja o no hay violencia, no se pita. Punto. Pero eso lo tiene que entender usted y aplicar usted. Y de esa manera entonces usted sí va a ir consiguiendo pasito a paso, poco a poco, porque la carrera de un árbitro no se hace en 2 años ni en 3 años. Amigos, compañeros. Yo empecé en el año 64. Esperé 6 años para ser árbitro nacional. Y después esperé 11 años para ser árbitro internacional. Y después, bueno, fue rápida la carrera mía. Y esperé muy poco para dirigir a nivel mundial, etcétera, etcétera. Pero no a todo el mundo le sucede lo mismo. Inclusive en mi país no le sucedía lo mismo. Yo tuve muchísima suerte con el tema del arbitraje. Pero bueno, me invitaron al primer campeonato mundial en Colombia en el año 1982 como árbitro neutral. Y recién había rendido en el 81. O sea que evidentemente vieron en mí algunas cosas que les pareció que podía llegar a ser un potencial árbitro. Y tuve la suerte en ese campeonato mundial de arbitrar el partido entre la Unión Soviética y Yugoslavia, que era la final del campeonato. Bueno, no fue la final en ese torneo, pero era la final de los campeonatos del mundo de aquella época, porque Estados Unidos enviaba equipos colegiales. Y siempre perdía, ya sea con Yugoslavia especialmente y con la Unión Soviética. O sea que, evidentemente, usted tiene la misma posibilidad que tuve yo y tiene la misma posibilidad que tiene cualquiera de los que están ahí, que no sé cuántos serán, pero creo que son 30 y pico, 39 tengo yo acá. Cedeño, ¿usted toma lista de ustedes de las personas que se presentan y no se presentan a las charlas? Sí, luego de la charla ya tomamos correctivos con Otilio. Sí. Perfecto, hay que corregir a esos huevones que no vienen porque no puede ser que no escuchen, porque si no pasa esto que yo le digo, ¿no? Que uno tiene un criterio, otro tiene otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo sé que usted luego de esto va a poder hacer alguna reunión por ponerlos a todos en la misma carpeta, ¿no? Como decimos. Pasamos, Otilio, a la siguiente, si hay, o terminamos. Sí. Bien. Aquí yo quiero que ustedes le saquen una fotografía a eso, ya que tienen el celular en mano. Y les voy a decir de qué se trata. Yo digo que es preferible no pitar una falta que existió a pitar una falta que no existió. Porque si hay un foul y usted deja seguir el juego, porque usted aplica su criterio, el juego sigue. No se interrumpe. El juego fluye. Pero si usted pita una falta que no existió, o que pudo no haber existido, fíjese todo lo que sucede. Para el juego. Le da un foul al jugador. Le suma una falta al jugador. Le quita el control del balón y le suma una falta al equipo. Mire toda la cagada que usted hizo pitando algo que no existió. Consecuencia, por favor, es preferible no pitar un contacto que pudo haber sido foul si el juego siguió, que pitar una falta, que parar el juego y pitar una falta cuando no
hubo necesidad de pitar esa falta. El básquetbol se lo va a agradecer infinitamente. Esto es pura filosofía, ¿no? Esto seguramente he sido yo el único que lo ha dicho. Pero consideren esto que yo les estoy diciendo. El juego siguió y hubo un contacto, pero el juego siguió. O sea, el jugador con control de balón, el equipo con control de balón, siguió. Entonces, ¿qué puede haber sucedido? Que el foul no existió. Si el juego siguió, el foul no existió. Pero si el juego se detiene, créame, amigo, que usted ha hecho muchos errores en un solo silbatazo. En consecuencia, y repito, es preferible no pitar un foul que existió a pitar un foul que nunca existió. Bien, Otilio, yo creo que necesitamos, bueno, si hay preguntas, si no hay preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Alberto. Bueno, han abierto algunos, han abierto sus cámaras también, ¿no? Claro. Buenas noches, amigos. Yo ya los saludé al principio, pero ahora los vuelvo a saludar. Lucia. ¿Qué tal, Alberto? Un saludo, un abrazo grande a la distancia. Por ahora es a la distancia. Tengo una pregunta para usted, profe. Largue. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo conocí, yo soy de acá de México, y la verdad que todo en este momento que hemos sufrido pandemias, he estado en sus charlas y me queda claro lo que usted dice, de que un árbitro no se hace del día a la noche o de la mañana a la noche, como se dice. Pero sí hay que tomar en cuenta, creo yo, mi punto de vista. Yo empecé también muy joven. Tuve la oportunidad de pitar la liga profesional aquí en México cuando era mecánica de 2, que para mí es mucho más difícil que con pitar la mecánica de 3. Pero lo que voy es, si usted aplica el reglamento o como usted dice, la experiencia que uno va dando, va tomando, la verdad se le va haciendo uno más fácil. Usted lo ha dicho siempre en sus charlas, he tenido la oportunidad de estar en vivo acá en México, que no podemos trabajar, no podemos silbar con el reglamento en la bolsa. ¿Estoy bien? Es correcto eso, pero no es ninguna pregunta. No, a lo que yo voy. ¿Qué pasa hoy en día, hoy en día, en el arbitraje moderno, que para usted, está bien equivocarse e ir a la repetición y decir, chin, me equivoqué, la regué, voy a corregir? ¿Eso está bien? Para mí, no. Pero bueno, Okay. la FIBA lo marca así. No, ¿Para no, usted está bien? no. Sí, para mí sí. Mira, te voy a explicar. Esa es mi pregunta. Te voy a explicar cuál es mi idea con respecto a esto. Evidentemente, nuestro trabajo es hacer las cosas correctas y de alguna manera que se aplique correctamente el espíritu de la regla, etcétera, etcétera, y que un equipo tenga la posibilidad de ganar o perder, ¿no es cierto? O sea, Cierto. yo creo que ver los videos te da una certeza un poquito más de que has hecho más justicia que si no hubieras podido ver el video. Lo que sucede es que lo que yo estoy viendo mal es que ahora se va a ver el video por cualquier cosa. En consecuencia es como que, digamos, es demasiado y a veces están 2 o 3 minutos mirando la acción para después venir y cambiarla o afirmar que lo que se hizo estaba bien.
O sea, me da la sensación de que la FIBA ha puesto unos casos, digamos, en los que sí debe irse a ver el video, pero me parece que hay algunos árbitros que van a ver los videos cuando no deben verlo. No lo sé. La verdad que no lo sé porque de eso puede hablar Luis mucho más que yo. Pero lo que yo sí te digo es que no me parece mal, digamos, ir a ver un video cuando hay que tomar una decisión que puede ser una decisión difícil, que le puede dar una justicia al resultado del juego o una injusticia al resultado del juego. Para mí eso está bien, lo está haciendo el fútbol también, inclusive están cobrando penales que no se cobraron o están anulando penales que se cobraron como penales, o sea, y en el fútbol es más definitivo porque en el fútbol un penal es un gol y después a lo mejor es difícil remontar ese resultado, pero en el básquetbol ir cada vez que se toma una decisión a ir a ver el video me parece que no es correcto. Pero que el video está bien, yo no tengo ninguna duda que tiene ese espíritu. Y como todas las cosas nuevas, lógicamente va a tener un tiempo para adaptarse. Yo lo que he visto por ahora, un poco de bronca porque nosotros no teníamos el video, teníamos que tomar decisiones y no sabíamos cómo eran. Y entonces, viste, no teníamos oportunidad de ir a ver el video, inclusive si no existía ni la televisión. Cuando yo pitaba no había televisión. Así es, así es. Gracias, profe. Un gusto saludarlo desde México. Igual, gracias por la pregunta. Yo deseo preguntar, Otilio. Sí, dele. ¿Quién? ¿Cómo está Alberto? Activa el micrófono, Lucy. Activa el micrófono, Lucy. Creo que ¿Cómo salió. que se salió? Sí, Víctor. Se asustó. Se asustó. No, tocó el botón que no tenía que tocar. ¿Puedo, profe? Dale, sí. ¿Quién está ahí? Hable, Víctor. Ok, buenas noches a todos, muchachos, profes. Alberto, un gustazo de conocerlo. Tener esta oportunidad con él. Hola, Víctor. Desde que yo comencé, chévere, arbitrar, pero siempre he tenido dudas. Si el rito de la regla es conseguir puntos en la canasta de los oponentes, ¿verdad? Ese es el rito de la regla, y puntos de la canasta de los oponentes. ¿Por qué? Víctor, Ahí, sería bueno si pone la pregunta escribiéndola porque no sé si sea mi señal o es... No, yo también lo escucho entrecortado. Ya, No lo entonces, estoy escuchando bien. Que Víctor, le escriba nomás. le escribes nada más, por favor. escribo- Sí, escríbela ahí y la vamos a leer hasta que eso Jorge pregunta. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna otra? Buenas noches, Alberto. ¿Cómo andás, Jorgito? Tanto tiempo. Aquí. El Alberto, zorro pierde el pelo, ¿eh? así es. Pero no las mañas, ¿eh? Ajá. Alberto, quería saber por qué FIBA El celular. hizo a los árbitros demasiado mecanizados. Bueno, Porque realmente en la cancha parecen robots. bueno, ¿cómo te podría contestar? Es una mierda eso. Pero bueno, está sucediendo. Yo tengo idea de que están poniendo al árbitro, digamos, jóvenes, altos, flacos, que hablan muy bien inglés, bla, 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 creo que lo dije ese el primer día. Pero en realidad el tema de la filosofía del juego es lo que me está preocupando que esté sucediendo. Hoy hay más protagonismo de los árbitros que de los jugadores y de los equipos. Y en consecuencia, a mí me parece que eso está mal. Lo que he visto, digamos, previo a cada partido, porque he tenido la oportunidad de verlo aquí,
¿no es cierto? Los árbitros con una condición física excepcional, ¿viste? Bueno, nosotros en nuestra época habían unos gorditos, pero pitaban mucho mejor, digamos, que estos flaquitos, ¿no es cierto? Con respecto al tema del baloncesto, del juego propiamente dicho, ¿no? Yo creo que la FIBA está buscando un perfil de un árbitro, digamos, con mucha autoridad, con mucha capacidad, pero está en el proceso del cambio. En todo lo que hemos visto en el pasado, hemos visto una cantidad de árbitros jóvenes pitando, bien, regular o mal, no importa, pitando diferentes juegos, pero cuando llega la hora de los bifes, digamos, cuando los partidos se ponen difíciles, cuando los partidos son complicados, evidentemente hemos visto también a la FIBA recurrir a árbitros, digamos, con experiencia, a árbitros que sean, que puedan controlar un poquito mejor sus propias emociones. Creo que está bien el recambio. Yo creo que el recambio tiene que suceder, pero tiene que suceder de una manera paulatina. No puede suceder de un día para otro. Y creo que ahí la FIBA es donde ha metido la pata. Porque ahora son todos árbitros jóvenes, son todos jóvenes. No hay experiencia. En consecuencia, viste, a veces la juventud te puede dar algunas cosas, pero te da... Además están haciendo algunas cosas que a mi criterio no son buenas. Te voy a contar una anécdota. Puta, al final no conté lo que me había sucedido en el año 2002. Pero no importa, lo voy a contar la semana que viene, si me hacen acordar. Pero la anécdota de esto fue en el Campeonato Mundial de España. Yo estuve viendo un partido, lógicamente vi todo el campeonato, ¿no? Estaba viendo el partido, un partido chivo, un partido jodido, difícil. No me acuerdo quiénes eran los equipos, tampoco me acuerdo quiénes eran los árbitros. De uno de ellos sí me acuerdo, porque fue el que me hizo el comentario luego. Un partido bastante duro, los árbitros, digamos, terminó el partido por un punto, por 2 puntos, no hubo protesta, hasta los jugadores, ¿cómo se llama? Hasta los jugadores que perdieron, el entrenador que perdió saludó a los árbitros, todo el mundo tranquilo, todo el mundo bárbaro, y cuando los árbitros llegaron al vestuario había un pelotudo con una lista de 16 errores, de 20 errores que habían tenido los árbitros en el partido. Entonces, que no habían levantado la mano así, que no habían puesto la mano así, que no se movían así, que no se movían, o sea, hay un supervisor rompiendo las bolas, no está corrigiendo. Como tiene una tarea de supervisor de árbitro, anota todas las huevadas que ve. Entonces, después que los árbitros han terminado un partido duro, que han salido bien, que todo salió bien, etcétera, etcétera, que llegue un supervisor a decirte que tuviste 16 fallas, o sea, eso le molesta a cualquiera. O sea, no. Creo que hay cosas que la FIBA tiene que corregir, y creo que las va a corregir, porque no tengo duda que se va a dar cuenta de que algunas cosas están sucediendo mal, que no están sucediendo bien. Así que bueno, soy FIBA hasta las tetas, soy FIBA hasta que me muera. No puedo decir que no, porque FIBA, desde el año 81, en que yo me fui árbitro internacional, hasta el día de hoy, Creo que se le cortó la señal. Aquí Sí, seguramente se ha cortado, así que vamos a esperar unos minutitos, ya va a volver a ingresar. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí leíste, Otilio, la pregunta de Víctor Azuajena? No. Yo, si quieres, ahorita que regrese, se la leo yo, que yo ya le entendí qué es lo que quiere preguntar. Ya, ok, dale. Yo estoy enojado con la pregunta que hizo Víctor. Muy enojado estoy. Hugo, pero sí se habrá dado cuenta que se desconectó el profesor. No creo. Sí, ya va a volver, ya va a volver. Listo.
Sí, a ver, estamos con la pregunta de Jorge. Posterior a la pregunta de Jorge, viene la pregunta de Víctor, y de ahí después de la pregunta de Víctor, ahí Carol tendría la pregunta, no hay problema. ¿Ok? ¿Y Lucy? No sé si Lucy ya retornó. ¿Ya retornó? Oh, alguien me llamó y se cortó todo. Ay, estoy en el teléfono. Tiene que andar en la computadora, pues, Lucy, hable serio. Es que están ocupando, mi hijo está haciendo deberes, entonces el iPad también están consultando. Chao. Compre otra, que usted tiene posibilidades. Ya compré otra para él. Antes que me diga, ya lo hice. Para que me toque en Ahí volvió. esta. Está bien, Lucy, está bien. La estamos molestando, tranquilo. Ahí está, profesora. No me haga bullying, por favor. A ver, Otilio, ¿quién habla entonces? Yo quiero hacer rapidito para que la pregunta... Con la pregunta de Víctor. Dejemos que hable Lucho. Profesor, si está ahí, si está escuchando. Alberto. Creo No, que Alberto está por ahí. se volvió a ir otra vez. No, todavía está baja la señal. Sí. Qué cagada la puta madre. Tranquilo, que pasan las mejores familias, hermano. Sí. Ya regresa. A ver, ya volvimos, diga don Luis. Sí, sí. ¿Sí escucha, profesor? Alberto. Sí, aquí estoy. Ok, ya, Lucy, dale. Don Alberto, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. No sé si se acuerda de mí, nosotros trabajamos hace como 23 años en los Juegos de Winnipeg. Ayer. No, eso fue ayer, hace 23 años. Pasan volando. Bueno. Sí, me suena mucho tu nombre y apellido. Sí, Lucy. Sí, usted tuvo la amabilidad de ayudarme a llegar con los problemas que hubo en la federación, pero mejor no nos acordemos de eso. Mi pregunta va enmarcada a lo que acabamos de hablar. En cierto modo, con lo que habló, antes de que se me interrumpiera, me aclaró en cierto modo el tema de la filosofía. Usted habla mucho del espíritu de la regla, más enmarcada en el reglamento, que más no por el reglamento, sino por el sentir de la regla. Entonces, mi pregunta va encaminada. Hoy actualmente los árbitros están trabajando bajo el error, más no en los aciertos. Usted dijo, la FIBA va a cambiar porque viene un comisionado y les dicen 16 cosas que están mal, que no señalaste. Entonces, está siendo un poco estigmatizado el tema de que los árbitros están trabajando en función del error, más no de hacer un buen trabajo. Y salen de un partido y dicen, no, pues yo me equivoqué, me dice, más no dicen, a ver, yo hice este acierto. ¿Cómo usted haría para cambiar esa mentalidad hoy por hoy? Porque los árbitros no están encaminándose en ese sentido de mejorar, sino más bien trabajar en el error. Don Alberto. Gracias, Lucy, por la pregunta y por el recuerdo. Los árbitros, lo primero que deben saber, creo que en la primera charla yo lo dije, es que se equivocan, que no todas las decisiones están correctas y que esos errores arbitrales son parte del juego, como lo son los errores de los jugadores, como lo son los errores de los entrenadores. El árbitro es el primero que debe reconocer su error y debe saber que va a cometer un error. Lo que evidentemente es muy importante para el árbitro es que le importe un carajo el error. O sea, se equivocó, punto, siga arbitrando. No se equivoque más, no vuelva a equivocarse para compensar el error anterior. No cargue su error en la cabeza porque no le va a permitir tomar mejores decisiones después de ese error. El árbitro tiene que considerar el error, olvídese, mire, le voy a contar una anécdota, 1810 también. Un jugador, la Liga Profesional Argentina,
¿no es cierto? Bueno, había una pelota en el aire, viste, que yo le digo, no me recuerdo exactamente, pero me putearon hasta los que estaban afuera de la cancha que todavía no podían entrar. O sea que evidentemente me dio la sensación de que me había equivocado, yo me había equivocado. Bueno, cuando empieza la segunda mitad, tengo la posibilidad de estar ese jugador, creo que había un salto inicial en la segunda mitad, en aquella época, tengo la posibilidad de estar al lado de ese jugador, entonces le digo, ¿cómo? Parate un poquito, que me voy a acordar, tenía nombre y apellido, lógicamente, pero le decían de una manera, ruso o gringo, no me acuerdo. Bueno, una de esas cosas, le digo, ruso, vamos a suponer, le digo, la verdad que me parece que la cagué con el fallo ese del primer tiempo. Y me dice, no te preocupes, hermano, yo también me equivoco. Un jugador profesional me enseñó a mí en ese partido, estoy hablando del año 89, 90, qué sé yo, por ahí, me enseñó a mí que el error no tiene ningún tipo de importancia. Y ustedes lo deben haber visto en los jugadores que tiran de 3 y escapan y vuelven a tirar de 3. O sea que no cargan el error y los árbitros no deben cargar el error. Lucy, lo primero que tienen que aprender los árbitros es a no cargar el error, porque el error es parte del juego. Es imposible que en una décima de segundo usted no cometa un error. Es imposible. Usted toma una decisión en una décima de segundo. Puede estar bien, puede estar mal. En consecuencia, olvídese. Ya está, estuvo mal, punto. ¿Cuántas veces ha sucedido de que estamos arbitrando un partido y el compañero nuestro o cualquiera de los dos compañeros nuestros ahora se equivoca de acuerdo a nuestro criterio, al mío? Yo veo que se equivocó, él cobró algo que yo no hubiera cobrado o no cobró algo que yo hubiera cobrado, se equivocó y lo estoy viendo. Sí, no importa, se equivocó. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a ir con ese error a equivocarme para favorecer al equipo que él perjudicó? El error es parte del juego y los árbitros son los primeros que tienen que darse cuenta que los errores no hay que darle pelota. Hay que seguir arbitrando, aplicando su filosofía, sus criterios y su conocimiento, con mucha concentración, mucha consistencia y olvidándose de los errores, porque los errores van a seguir existiendo. Ok, muy amable, ¿no? Listo, Muchas gracias y ha sido un gusto saludarle. Gracias, igual Lucy. Le describo la pregunta que quería hacer el señor Víctor Azuaje, un árbitro que está aquí en el país. Ah, sí, lo veo, Azuaje. Sí. Él habla de que por qué la FIBA, si nos habla del espíritu y las reglas, que la finalidad es encestar, conseguir puntos en el cesto contrario, ¿por qué permite, digamos así, de que un autocesto casual sea válido esos puntos? Casual, ¿no? Porque ya sabemos que si es adrede, es una violación. Esa es más o menos la pregunta que él hace. Está bien. Lo que pasa es que esos 2 puntos, digamos, de una circunstancia del juego casual, no han sido intencionadamente hechos. En consecuencia está permitido. Es parte del juego. Digamos, no es haciéndolo el jugador a propósito. Es tratando de sacar un rebote o de pegarle a la pelota y la pelota entra. Perfecto. O sea, vale el gol porque es una circunstancia especial, casual, que no hubo ninguna intencionalidad. Por eso está prohibido lo que es intencionalidad con lo que no es intencionalidad. Víctor, espero que hayas comprendido la respuesta, pero es parte justamente de esto, ¿no? De lo que estás hablando y de lo que yo estoy hablando. O sea, lo que es casual, parte del juego, vale 2 puntos. Lo que es intencionado no está permitido. Y se encaja entre lo que hablamos del error. Este es un error del jugador. Así como hay error arbitral, hay error de los entrenadores, es un error del jugador. Correcto, correcto. Oti, ¿alguna otra pregunta? Sí, Carol quería consultar algo. ¿Quién? Profesor, buenas noches.
Carol García de Colombia. Ah, si es García debe ser buena. Qué lindo piropo. Profesor, buenas noches. Usted comentó que cuando ejerció el cargo como director supervisor, el arbitraje americano a nivel mundial se posicionó y gustó. Yo quiero que me guíe cuáles fueron esas características que sobresalieron del arbitraje americano y cuál fue el trabajo realizado para que este arbitraje se posicionara a nivel mundial en ese momento. Gracias. Bueno, se acostumbra a decir qué buena pregunta, pero eso lo dicen los grandes disertantes. Yo no soy un gran disertante, a pesar de que me han puesto el gran Alberto García por ahí. Carol, digamos que la pregunta, perdón, se me fue porque, perdón, ¿me das un pie, por favor, Carol? Señor, cuéntame. No, dame pie con respecto a la pregunta. La pregunta es, nos comentaste que cuando tú estabas en el cargo como director supervisor, sobresalió el arbitraje americano a nivel mundial. ¿Cuál fue ese trabajo que realizó para que se posicionara? ¿Y cuáles fueron esas características que gustó del arbitraje americano? Ok, perfecto, sí. Lo tengo claro. Bueno, yo creo que ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Eso fue porque nosotros, desde mi país, digamos, cuando yo ejercía la autoridad un poco con algunos otros compañeros en Argentina, nosotros entendíamos que los árbitros son buenos, pero si los controlamos son mejores. En consecuencia, la primera cosa que sucedió en aquel momento era que primero le dábamos absoluta y total confianza a los árbitros y les decíamos, muchachos, ustedes hagan lo que tienen que hacer, ustedes hagan lo que se debe hacer, que tienen el total respaldo de nosotros los que controlamos. Aún en el error van a tener el respaldo. Pero por favor, hagan esto y esto. En consecuencia, te imaginas, yo fui a dirigir a torneos internacionales, un montón, sudamericanos, centroamericanos, del Caribe, de las Américas, inclusive mundiales y todo lo demás. Bien, ok. Yo llegaba a la cancha y nadie me decía nada. Nada de nada. Entonces, cuando yo llego a la Copa ABA, que por supuesto esto lo estamos implementando en la Argentina, pues lo implementé inmediatamente. Reuniones previas con los árbitros antes de cada torneo, no como después, que después, bueno, hubieron demasiadas reuniones, pero al principio era una reunión y después un par de reuniones más y se terminaban las reuniones. Porque a los árbitros tampoco les gustaba que los jodieran mucho con reuniones después de haber dirigido la noche anterior. Pero en el caso particular mío, digamos, yo mucha confianza a los árbitros. Entonces los árbitros ingresaban al campo de juego con esa confianza dada por el que manda, por la autoridad mayor, que entraban a la cancha y hacían excelente trabajo. Por eso, digamos, automáticamente fueron creciendo, porque tenían el total respaldo. ¿Por qué? Porque el que dirigía a los árbitros era un exárbitro, que había mamado eso, que lo había vivido eso. Cuando esto no sucede, evidentemente, o cuando se vive de una manera diferente, digamos, quizás, claro, yo no voy a decir que yo soy el factor fundamental de esto, pero, puta, el 90% sí fui fundamental, porque yo hice los cambios, todos los cambios que hubieron, los produje yo. Por esa situación de haber vivido digamos, el problema como árbitro. Cuando yo llegaba a un torneo, no te decían nada. No te decían nada porque las personas que conducían el arbitraje en el continente no tenían idea o tenían menos idea que lo que teníamos los árbitros. En consecuencia, se hacía muy difícil. Entonces, para redondear, llego yo con toda esta cuestión en la cabeza y produjo todos los cambios que hubieron. Le doy a los árbitros toda la confianza, le doy a los árbitros todo el apoyo, inclusive el apoyo. Y los árbitros empezaron a crecer.
se sintieron respaldados, se sintieron mejor y lógicamente también habían reuniones en las que yo los agarraba y les tiraba de los pelos, ¿no es cierto? Porque también hubo reuniones de ese tipo. Entonces, pero les tiraba de los pelos y le golpeaba la carita y le decía, bueno, está bien, no importa, ya pasó, vamos. Sacarlo para que no dirija la semana que viene, lo volví a poner. O sea, dándole confianza, dándole respaldo, aún en el error. Eso hizo que los árbitros de América crecieran. Claro, esto lo tendría que decir los árbitros que crecieron, ¿no? Esto lo tendrían que estar diciendo los Colorado Esteves, los Chiti de Argentina, Rodrigo y qué sé yo cuál otro, los de Canadá, los de Estados Unidos. Los de Estados Unidos no entendían un carajo cuando yo hablaba inglés, pero se callaban la boca porque si me preguntaban tampoco yo sabía lo que me preguntaban. Entonces, digamos, todo el mundo creció. Los árbitros, yo fui con árbitros de El Salvador. El Salvador no tenía básquetbol y habían árbitros de El Salvador en los torneos centroamericanos del Caribe, inclusive en los torneos de las Américas. O sea, dándole la oportunidad a todo el mundo que tenía determinadas condiciones. Claro, no se le podía dar a todo el mundo, pero sí se le daba. Y ahí viene, no sé si estamos en tiempo, ya estamos con 2 horas ya. No, 1 hora y media. Luis, ¿me da permiso para que cuente la anécdota de...? Por favor, máximo 4 horas, profesor, no más. Que viene a la pregunta que hizo alguien antes, no sé si Lucy o con respecto al error. Ya. Yo estaba en Brasil. Brasil fue campeonato de las Américas sub-21 o sub-22 en aquella época. Y entonces, el día de la semifinal, dirigen 2 árbitros cada partido. Estados Unidos le gana a Brasil y Argentina le gana a República Dominicana, y entonces Estados Unidos y Argentina clasifican a la Copa del Mundo en Portugal, de sub-22, sub-23, o sub-21, qué sé yo, lo que fuere. Y entonces al otro día jugaban Brasil, local, y República Dominicana. Y cuando voy saliendo el sábado, que fue la semifinal, voy saliendo de la cancha, estaba el entrenador de República Dominicana esperándome en la puerta. Me dice, don Alberto, dice, ¿puedo hablar un minuto con usted? Sí, le digo, claro, por supuesto. Es por los árbitros de mañana. Ah, me imaginé. Le digo, van a ser 2. Y van a ser 2 de los que están acá. Y van a ser los mejores, por supuesto. Yo conozco otros árbitros que son mejores que estos. Por ejemplo, en Europa yo tengo 2 amigos que tengo tiempo para llamarlos ahora y para que lleguen mañana a la hora del partido, porque están en Europa. Y no les puedo garantizar, digamos, que los árbitros que vayan a dirigir mañana no se equivoquen, porque los árbitros se equivocan. Y a veces lo perjudican y a veces lo benefician. Pero sí, se equivocan. Y si trajera a los árbitros de Europa, pues tampoco les puedo garantizar que no se equivoquen. Porque son buenos árbitros, con más experiencia, pero seguramente se van a equivocar también. Y tampoco les puedo garantizar si se equivocan a favor o se equivocan en contra. Porque los árbitros son todos unos hijos de puta, créame, entrenador. ¿Por qué me dice eso? Le digo, mire, ¿sabe por qué pasa? Que yo les he dicho a ellos 1000 veces que cuando ellos estén seguros que un contacto pasa a ser foul y están seguros que es del defensor, ¡pi! Foul, defensor. Bloquea, agarra, lo que sea. Y les he dicho que cuando están seguros que el contacto pasa a ser foul, porque no todos los contactos son foul, esto yo lo decía en el año 2002, y antes de eso también. No todos los contactos son foul, y ellos están seguros que es del ofensivo, ¡pi! Ofensivo. Y hagan las señales para allá. Y les he dicho 1000 veces, y por eso digo que son unos hijos de puta,
que cuando ellos no están seguros que el contacto pasa a ser foul, y no saben si es del defensor o es del atacante, que paren el partido y le digan a los jugadores que repitan la acción. El entrenador me miró con una carita como diciéndome, bueno, me lo dijo, usted me está cargando. Yo no le estoy cargando, le estoy diciendo que los árbitros se equivocan. Y les estoy diciendo que se equivocan en contra y se equivocan a favor. Es imposible que eso no suceda. Lo que yo sí le garantizo es que los dos árbitros que van a dirigir mañana, que son los que están en este torneo, que se han mamado todo el torneo, y se van a equivocar. Pero no lo van a perjudicar a propósito. Lo pueden perjudicar, pero sin querer queriendo, como dice el Chavo. O sea, entiendan, por favor, el error del árbitro es parte del juego. Y todo eso que yo hice, digamos, contestando un poco la pregunta de quién era el que me hizo la última pregunta. Los árbitros hay que darles el respaldo total de una comisión técnica capacitada. Yo no estoy diciendo con esto que los evaluadores de FIBA no sean gente capacitada. Lo son. Lo que pasa es que en el periodo de transición de que no había nada a que haya algo, evidentemente hay algunos criterios que no los manejo yo, que los manejan en Europa, y son los europeos los que manejan el arbitraje del mundo, toda la vida ha sido así. En fin, tienen su criterio, tienen su forma de ser. Cuando yo he tenido la posibilidad, he logrado, digamos, que él entendiera las cosas, que me entendiera, y he logrado que la FIBA hiciera todas las cosas y todos los cambios que hizo. Los instructores, los evaluadores de árbitros, es un invento mío. Eso lo puso la FIBA porque se dio cuenta la FIBA que era necesario hacerlo. Pero entiéndanme, por favor, si usted ve un arbitraje y el arbitraje sale bien y todo sale bien en el partido, por favor no vaya al vestuario con 16 pelotudeces, errores que han hecho bajar, que si levantaron bien la mano, que si levantaron bien el pie, que si se movieron a la izquierda, que si se movieron a la derecha, que si no vinieron cerca de la mesa, que si se quedaron cerca de la mesa, en fin, todo ese tipo de cosas. O sea, errores hay, claro que hay, pero son errores que hay que pasar, que hay que dejarlos que pasen. Contactos que fueron foul, que no fueron foul. En fin, qué sé yo. No me hagan calentar porque me voy a volver loco. Perfecto. Otilio, ¿alguna otra persona? ¿Alguna otra pregunta? Yo, no se enojen conmigo porque yo contesto la pregunta muy directamente, pero así debe ser. Haciendo preguntas que sean estúpidas. Otilio y Luis, tengo una pregunta de un árbitro de Argentina que lo está viendo por Facebook Live, entonces me escribió si le podía trasladar a Alberto esta pregunta, si ustedes me permiten. Sí, sigue Hugo, por favor. Es una pregunta de Josué de... Alberto me dice, si él en un partido, trato de interpretarlo, si él en un partido ve una falta que sí existió y no hay reacción del público, y por otro lado ve un contacto que no existió según su punto de vista y el público reacciona, ¿qué le aconseja a usted? ¿Qué le aconseja a usted la manera de actuar en ese sentido? Espero se haya entendido la pregunta, ¿no? Mira, sí, yo entendí perfectamente la pregunta y la voy a contestar, digamos, de una manera rara, pero se va a entender. Habían dos personas en la tribuna un día y el árbitro pita un foul. Y entonces una de esas personas se avalancha contra el árbitro y empieza a decir, hijo de puta, que te parió, que aquí no vas a salir vivo, que todo lo que ustedes saben que
que nos dicen a los árbitros. Ok, de una manera o de otra, de diferentes formas. Ok, entonces viene el amigo que estaba al lado de él y le dice, ¿para qué lo estás puteando si pitó bien? Sí, dice, pitó bien, pero hay que putearlos igual. Hermano, vos no vas a un partido, muchacho de Carlos Paz, vos no vas a un partido a arbitrar por lo que el público pretenda o por lo que el público diga o por lo que el público no diga. Vos vas a arbitrar con tu conciencia y concentración en lo que tienes que hacer correctamente. Y no te tiene que importar lo que el público diga. Cuando hablaba del fumble, el famoso inseguridad de manos, hablaba de eso, que muchas veces los árbitros pitan eso porque se lo pide el público, se lo pide la gente. No, tú tienes que pitar lo que tú crees que tienes que pitar, punto. Y si está mal, no importa. Pero es lo que tú creas, no lo que dice el público, lo que dice la gente, lo que dice el periodismo. Olvídate de lo que dicen los periodistas también. Porque yo fui árbitro de fútbol también en un momento determinado. Y vivía pendiente todos los árbitros de la nota que le iban a poner los periodistas el otro día en el periódico. No te tiene que importar lo que digan los periodistas. Ni cuando dicen que está bien, te tiene que importar. Porque cuando dicen que está bien, el periodista es macanudo. Pero cuando dicen que está mal, el periodista es un hijo de puta. No es así. Ni cuando le hagas caso ni al público, ni al periodista, ni a los directivos, ni a los entrenadores, ni a los jugadores. Los únicos que saben de arbitraje somos los árbitros. Si te lo dice un compañero, escúchalo. Si te lo dice un compañero árbitro, escúchalo. Puede tener razón. Puede tener razón. A lo mejor no la tiene, pero escúchalo. Y después hacer tu análisis. Olvídate del público, doctor. Adelante. Perfecto. Otilio, ¿alguien más? Por ahora no hay otra pregunta más. Pero, por fin. Bueno, pasamos el cheque. Otilio, el cheque. falta una charla más, pues, profesor. Ya quiere cobrar. Faltan dos, Luchito, faltan dos. Exacto, faltan dos. La otra es presencial, pues. La otra es presencial, sí. No sé si me la voy a aguantar porque dar una charla sentadito me viene bien, pero si me tengo que mover, la cabeza está complicadito. Y yo sé cómo se mueve, porque es todo una hora, pero yo sé cómo la hace. Bueno, listo, entonces. Ya no tengo los mismos años que antes, Luz. Así es, pero... Listo, agradecerte, Alberto, por esta charla, esperando poderlo tener la próxima semana, que es la cuarta y última charla. Igual, gracias, Hugo, un saludo a la distancia y, bueno, gracias también a las personas que estuvieron acá presentes, ¿no? Luchito. Sí, lo mismo, un abrazo para todos, bendiciones Gracias, y cuídense. Dios mediante, próximo sábado. Muchas gracias por darme profesor. la oportunidad de... Muchas gracias. Gracias, profesor Alberto. Gracias, igual.